tiene la deferencia de atendernos el doctor José Claudio Escribano, Buenas abogado, noches, periodista. Mario. ¿Qué dice? Doctor Mario Nacinoy lo saluda acá desde esta... Porque, bueno, Un placer, Mario, hablar con vos. bueno, igualmente, doctor, porque... Y no de profesor alumno, ¿no? Como fuimos alguna vez, cuando vos eras un chico y yo era un poquito mayor nomás. Sí, sí. Vamos a comenzar por usted. Después, ya que usted sacó el tema, a lo mejor hacemos un recordatorio porque estamos no solamente saliendo por radio al aire, sino también por HD, con imágenes. Tengo alguna cosita preparada que a lo mejor usted no la va a ver, pero a lo mejor después de la grabación que le vamos a enviar, usted lo va a ver. Bueno, vamos a ¿Cómo recordar no? esto. El miércoles vamos a ir viendo las imágenes, pasado del doctor José Claudio Escribano, periodista, abogado, vicedirector del diario La Nación durante muchos años, fue galardonado, reconocido en la legislatura, por la legislatura porteña, por sus méritos en pos de la cultura. Estamos viendo ya las imágenes que va a poner Gerardo, y ahí está, esta es la declaración, y además un encuentro que colmó el Salón Dorado con colegas, con personalidades, bueno, ¿cuántos años, José? Claudio, porque recuerdo que la última vez que hablábamos, Sí. con usted era por la publicación del libro de justamente su trayectoria, ¿no es cierto? ¿Cuántos años en el Sí. periodismo? Bueno, van a ser pronto 69, porque entré en La Nación a comienzos de 1956. Aunque la verdad es que, estando en el último año del colegio secundario, con 17, ya llevaba algunas cosas al diario. La verdad es que con mucha inteligencia se abstuvieron de publicarlas, eran de un chico de 17 años. Pero a los 18 entré en la redacción y bueno, pasé allí una vida, la vida se ha ido yendo en esta tarea que he compartido con vos por años, y también con tu padre y con un tío. Exactamente. Eh, una familia que siempre me resultó muy amistosa y querible. Bueno, además, Claudio, ahí estamos viendo las imágenes, usted formuló una exposición y con palabras muy sentidas, porque en su momento usted también pasó algunos momentos difíciles y sin embargo contó siempre con el apoyo de su familia, en particular creo que de su compañera, ¿no es cierto? De mi mujer, Sí. así es, de mi mujer de 56 años, una mujer muy valerosa y muy compasiva, y que siempre mantuvo la templanza de ánimo ante las circunstancias difíciles que podíamos atravesar. Pero el periodismo es así, el periodismo está no en una línea de combate, no debemos victimizarnos tampoco, porque a mí me resulta muy desagradable la gente que vive victimizándose, sobre todo Mm, cuando ha asumido un oficio que es para gente que tenga un poco la piel dura, ¿no es cierto? así es. Eh, el poder que ataca, que intimida de tanto en tanto y a veces constantemente al periodismo, no es solamente el poder político, Ajá. es aquel que dispone de poder. Basta tomar nota de las amenazas muy graves que han sufrido no muy pocos colegas en Rosario, ¿no? Oh, Que se ha convertido en aquello de la Chicago Argentina. ah, Si es por el Chicago de fines de los años 20, es así. Las mafias del narcotráfico asociadas a una parte de la justicia y de la policía. Es decir, todo está corrupto eh, en Rosario y aledaños, por no ir más lejos. eh, hay un tema que me parece importante, que en las imágenes que veíamos en ese encuentro que ustedes a usted lo reconocieron en la legislatura, usted tuvo un diálogo con quien además comparte la Academia de Periodismo, usted es miembro también de la Academia y fundador de la Academia de Periodismo, que es Joaquín Sí, Morales Solá, y era un tema es el que actual es presidente. actual presidente, exactamente.
Bueno, ahí estamos viendo justamente las imágenes de la entrega de esta distinción, pero quería yo hacer hincapié en un tema y haciendo un poquito también autorreferencial, A ver, simplemente poniendo en imagen algo que yo le mandé a usted también, porque fue una pregunta y algo que usted comentó muy detalladamente, no es la primera vez que lo hace, que es sí, el fenómeno que se está dando en los medios, en el periodismo, en esta nueva era digital. Y yo quiero ser autorreferencial simplemente, sí. yo se lo envié, tanto es importante esto, que en un ámbito académico que a mí me toca participar en este momento, en una cátedra que es la de Derecho Constitucional, del doctor Sola, que lo ¿Cómo no? encontré además ahí en la legislatura, en el momento, ¿Cómo no? Juan Sola es un amigo mío y compañero bueno, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. sí, Es ahí uno está, de los profesores titulares en Derecho de la UBA, exacto, en Derecho Constitucional. Él se especializa en particular en los aspectos económicos sí. de la Constitución Nacional, en lo cual él es un erudito especializado en ese punto. Bueno, yo estoy poniendo en pantalla simplemente algo que humildemente lo pongo como referencia, porque justamente en el marco de la cátedra del doctor Sola, pero en ciencias sociales, no en derecho, con ¿Sí? el adjunto, el doctor Darío Luna, profesor Darío Luna, ¿Así? hemos encarado una comisión de investigación justamente de la libertad de expresión en la era de los medios digitales. Hemos, Ah, es todo un tema muy interesante ese. eh, y yo lo quiero y contrastar y yo lo voy a dejar hablar siempre con eh, las imágenes, poniendo también en pantalla algo que también es autorreferencial, que compete también al diario, que es el sí. manual de ética y estilo periodístico del diario La Nación, eh, que la autorreferencia es porque mi padre fue coautor junto con Hornos Paz, ¿no es cierto? Ahí estamos en Eso una es, etapa. Le un digo, antiguo secretario general de redacción del diario. le comento que este ejemplar que yo estoy poniendo en pantalla, ¿sabe dónde está? Está en la biblioteca de la No, Facultad de Ciencias Sociales, como libro de pero consulta. Este manual de estilo y ética periodística del diario. Entonces la pregunta que le quiero hacer, sí, tomando en cuenta fenómenos políticos como Trump, Bolsonaro, incluso los de Italia, ¿no es cierto?, con los medios, ya medios menos, más masivos, diferentes, los sí. audiovisuales, ahora vienen otros, y también el fenómeno Milei. ¿Qué cambió desde el punto de vista de las formas, pero qué puede cambiar desde el punto de vista del fondo? Porque en definitiva el manual de estilo dice qué es lo que hay que guardar en materia de ética periodística. ¿Cómo balanceamos una cosa con la otra, Claudio? Bueno, la irrupción de los cambios tecnológicos ha sido tremenda desde la década de los años 90. Todo ha ido a una velocidad tan grande que a lo mejor desde que comenzamos a conversar hace unos minutos, algo nuevo ha surgido en el mundo de los medios digitales. Lo que no ha cambiado ni podría cambiar son los principios, Ajá. la defensa, la defensa de la veracidad, la, la habilidad, la destreza y la formación intelectual indispensables para saber distinguir qué es lo importante en el fárrago de noticias que se producen en las 24 horas del día y saber destacar aquellas que son más importantes y sobre todo darle interés, suscitar en la audiencia el interés por aquello que es importante. Si usted tiene en sus manos un papel con una información que dice que el Banco Central ha aprobado una circular que modifica el inciso B del Ah, artículo 13 de la resolución tal o cual, ah, este, y se limita a esa información, no le ha dicho absolutamente nada al lector. Y a lo mejor esa resolución está cambiando la dirección de las finanzas del país. Saber explicar a la gente
eh, todos los temas e interesarlos en ellos, aunque no sean especialistas, suscitar el interés porque conozcan un poco de todo lo que concierne a, a todas las materias que integran el mundo del conocimiento, que están en un espacio, digamos, tomándonos como eje, eh, que cubren 360 grados, ¿no? En un diario está el deporte, están los espectáculos, está el arte, está la literatura, está el país, están, los pueblos, las ciudades del interior, el campo, la industria, el comercio, la ciencia, la investigación. Bueno, ahí, en volviendo, ese mundo, sí, sí, digo, en ese mundo que es el de una redacción imaginaria, hay especialistas en eso. puntos muy específicos, el crítico de cine, el crítico de música lírica, el especialista en economía, y muchos de nosotros no somos más que especialistas en generalidades, es Sí. decir, estamos allí navegando, pero con una con una visión lo más universal posible, ¿no es Sí. cierto? Tratando de articular esos diferentes mundos del conocimiento de forma de hacerlos más comprensibles para Ajá. quienes nos siguen y por lo tanto satisfacer no solamente sus intereses, sino también sus emociones. Es decir, si yo relato debidamente cómo fue un partido de fútbol disputado ayer, estoy satisfaciendo no intereses concretos, estoy satisfaciendo emociones de un cierto número de lectores o de oyentes. Lo que parece a veces con esto de las redes, ¿no es cierto? Incluso también si uno hace zapping en los canales de ¿Sí? televisión, que creo que hay una discusión si esto es más o no democratizador, por más que las redes sociales a veces son bastante A hirientes, ¿no es veces cierto? se embrutecen, Bueno, a veces a eh, veces eh, se embrutecen y utilizan un lenguaje que lleva que pone de manifiesto la vileza a la cual puede llegar el género humano amparada en el anonimato. Este es un gran punto del presente y un gran punto del futuro inmediato. A ver, si le buscamos un título, las redes sociales versus el periodismo tradicional, por sí, ejemplo, sí, este, ¿quién, quién doblega la mano al otro? ¿Las redes, el periodismo tradicional o pueden convivir ambas? Yo creo lo ideal sería la convivencia, pero hablaba de principios, el principio de la veracidad, el principio de la fiscalización, de cada noticia que me permita acreditar la seriedad con la cual está expresada una noticia, aún en el vértigo que caracteriza a la función periodística. En las redes lo que vemos, lo podemos comprobar todos los días, es la mayor expresión que hayamos conocido en la historia de la humanidad, la mayor democratización en la historia de la humanidad del derecho a informar y y a opinar. comentar los sucesos sobre los cuales se informa, porque después de todo, este es un derecho humano, eh, desde es un derecho natural el derecho a la libertad de expresión. Incito a Por la lo tanto, libertad y a la libertad de por eso y la vida. por eso mismo por eso mismo Uno de los principios eh, uno de los principios de la Revolución Francesa fue incluso, uno de los principios de la Revolución Francesa y americana. y americana, desde luego, que son las bases sobre las cuales se sustenta el derecho el derecho positivo argentino, con especial hincapié en la libertad de expresión como una libertad estratégica. Sin libertad de expresión y sin libertad
de información, caen todas las otras libertades. Por eso es estratégica. Yo diría que es la primera, no es que sea un derecho absoluto el ejercicio de la libertad. Si yo daño tu reputación, yo debo hacerme responsable por los daños que te he ocasionado. Por lo tanto, todo derecho tiene limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico hay jurisprudencia general. en la Corte, justamente en nuestra Corte argentina y también en Estados Unidos, ¿no es cierto?, sobre este tema. Desde luego, y surge como parte de la lógica del sentido común, que no debe haber derechos absolutos. Hay una confrontación en un momento dado de derechos, pero yo digo, si hay un derecho de carácter estratégico, porque si caen todos los otros, ese es el derecho a la libertad de expresión y su compañero, que es el derecho a la libertad de informar, el derecho a la libertad de prensa, y tenemos una constitución en ese sentido amplísima, que comienza con ese artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la censura previa. Es decir, yo publico, eso sí, me debo hacer responsable por lo que publico. Y yo quería comentarle a propósito de esto que de todos modos en este trabajo que estamos haciendo, un primer paper que yo esbocé, hablé de la otra punta del informador, que es el lector, y señalé que más que nunca, algo que está en duda y está tambaleando en este momento, en la otra punta hay que seguir formando al ciudadano, hay que seguir educando al ciudadano para que sepa además decodificar todo lo que lee en este amplio abanico que hay en este momento, y en esto lamentablemente tenemos un grave déficit. Me encanta lo que estás diciendo, porque no es solamente un derecho del periodismo, sino un deber, ejercer una tarea docente. No digo cumplir un papel paternalista, pero sí permitir que todos los ciudadanos, a través del periodismo, puedan subir un escalón más en cuanto a su conocimiento general y en particular de los temas que le pueden interesar. Por eso hay que ser cuidadoso con el lenguaje. Hay que ser cuidadoso con el lenguaje, hay que respetarlo, hay que venerarlo. Disponemos de una lengua que compartimos con 500 millones de seres humanos en el planeta. Esto nos da una ventaja inmensa que no sabemos todavía reconocer cabalmente, lo que significa como una fuerza sinérgica para sumar voluntades, para sumar habilidades creativas e innovadoras. 500 millones de personas que hablan la lengua española y que por añadidura es una lengua que en la cual en ella se ha expresado lo mejor del genio español, porque Felipe V en 1713 tuvo el talento de fundar la Real Academia de la Lengua, y a partir de allí se crearon academias de la lengua en los 22 países en los cuales la lengua española es lengua madre. Tal vez sean 21, porque aun cuando hay una academia de la lengua española en Filipinas, ya es verdaderamente una minoría muy chica la que sigue hablando el español, por la predominancia que ha tomado a partir de 1898 con la ocupación de Filipinas por parte de tropas norteamericanas. Ha seguido una evolución a lo largo del siglo XX y de este.
No, en el cual el español ha carecido, ha ido perdiendo posiciones. sí. Yo no quiero, ya vamos a ir redondeando, pero no quiero dejar de escucharlo en este momento, a usted como analista, como estábamos escuchando, viendo, yo escuché las declaraciones que hacía Joaquín Morales Solá, toda la gente que Sí, tuvo eso, que no solamente que usted innovó en la forma de comentar la noticia, de analizar, de obtener información. Este es un momento muy especial. Desde el punto de vista global, tenemos dos guerras estalladas y en ciernes y en curso, y además algunas tensiones internas. ¿Cómo caracterizaría este momento, Claudio, global y local en Argentina? globalmente que es uno de los momentos más peligrosos desde la posguerra de 1945, porque hasta 1990 hubo un mundo bipolar con una primera potencia que era los Estados Unidos. Dominante. Desde que desde que el hombre es hombre, no se ha sabido de ningún momento de la historia en que un país sea la mayor potencia del mundo sin tener paralelamente la mayor potencia militar. Y los Estados Unidos, a pesar de las posiciones que han visto relegadas en relación con China a lo largo del siglo XXI, Sí. después de ese cambio fenomenal desde fines de los años 70, el crecimiento de China ha sido feroz y la línea de gravedad mundial más y más ha tendido a desplazarse hacia Oriente, Correcto. y ni qué decir si a lo que significa China sumamos lo que suma la India. Sí, Tal vez, tal vez un poder que, que en décadas pueda ser equiparable sí, verdad. al de China, ya la supera en población, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia militar, pero ese poderío militar no tiene el poder disuasorio que llegó a tener en el pasado. En la Guerra No hay Fría, no hay una única contraparte como lo era la Unión Soviética, claro, donde se es sentaban los multipolar. representantes de dos potencias y decidían las grandes cuestiones del mundo. Hoy hay 7, 8 países con poder nuclear. Esto significa que un demente aprieta un Sí, botón y hace un volar desastre. una parte del mundo. Está la guerra en Ucrania, está la guerra en el cercano Oriente, Sí. pero hay muchas otras. Tomemos en cuenta lo que ocurre en Sudán y Como dice, los totalitarismos que han bueno, ido creciendo, no solamente, o como dice no, Huntington, ¿no es cierto? Ya las guerras son las guerras de civilizaciones, ¿no es cierto? bueno, bueno, y tenemos civilizaciones crecientes, Este, en contraposición con lo que podríamos llamar la civilización Sí, occidental. Si hay una civilización que ha crecido en las últimas décadas, sin duda que es la, la, la civilización islámica. sí, sí. Si uno observa un, un mapa mundial, Sí. ve que esa presencia está desde el África Occidental, de Mauritania, Indonesia, y avanza hacia el este, y llega hasta Asia Central, Sí. y de Indonesia, el país más poblado por musulmanes del mundo, prácticamente llega al centro de Europa con, con los países con fuerza islámica que hay por los Balcanes, sino al centro de Europa. Bueno, podríamos decir, sí, dada la enorme cantidad de
de inmigrantes, claro, de inmigrantes, de provenientes de países expulsados por sus de propias cultura guerras. islámica Claro, que pueblan hoy el 4% de la población francesa, sí, hoy hoy es musulmán, con todo lo que significa esto en los cambios culturales está bien. en Francia, en España, en Alemania misma, la enorme cantidad de turcos que hay en Alemania. Bueno, el mundo está cambiando y el mundo está en un punto muy Vulnerable. delicado Sí, y con una reacción que ha fortalecido a las fuerzas políticas de derecha y exactamente. de ultraderecha. Cuando un péndulo se va en exceso hacia una punta, eh, cuando se descuelga viene con un envión muy fuerte. Claro, un Ahí choque. tenemos una pulsión entre fuerzas muy respetables, que son la necesidad de quienes inmigran de ir en busca de países que le den libertad Sí, y pan, del sí. cual Carecen. carecen, pero también hay que saber respetar aquellas culturas milenarias que se encuentran de pronto desbordadas por inmigraciones que son masivas y no que han sido convocadas, sino Está bien. que han irrumpido a veces, y los vemos en las imágenes Sí, es cotidianas verdad. de la televisión, violentamente, violentando fronteras, barreras Sí, de vida sí, ilegalmente establecida. Y esto de que a uno le cambien una cultura que ha sido de sus padres, sus abuelos, de sí. sus bisabuelos, tatarabuelos, no es un chiste, es para Está bien. tomar en serio. De Eh, modo que estamos en un punto eh, de- mundial muy delicado. Y en cuanto a la Argentina, un recuadrito. eh, y en cuanto a la Argentina, la moneda está en el aire. Ha Ajá. irrumpido una fuerza eh, que nada tiene que ver con las tradiciones, ni con las buenas ni con las malas tradiciones de la política argentina. Todo esto nuevo, es decir, es un gobierno asumido por amateurs, con mucha ignorancia en muchos terrenos, con la utilización de un vocabulario con frecuencia procaz y con el problema que tenemos que deberíamos preguntarnos, por ejemplo, en el caso del presidente, si abandona el lenguaje procaz para contestar a sus críticos, Sí, aquellos fanáticos que lo han seguido sí. mantendrán la euforia con la cual lo han rodeado y protegido. Está bien. Bueno, este es un tema. Estamos en una semana en la cual el gobierno ha sufrido muy severos reveses. Sí, Eh, yo yo no me sentaría sobre las encuestas que le dan al presidente y a su gobierno un margen de conformidad importante. Estaría viendo lo que ocurre en el Congreso y estaría tomando nota de las tensiones sociales que hay y que con el transcurso del tiempo van necesariamente a acentuarse. Sí, lo que tengo para decir es que con Milei, con el fenómeno que produjo Milei, con el horror que significó para la institucionalidad argentina el kirchnerismo, en la Argentina se ha producido un fenómeno de sinceramiento tan grande, pero tan grande, que yo creo que con Milei o sin Milei habrá cosas que no van a volver a ser como eran al 10 de diciembre del 2023. Y con esto te puedo dejar, querido Mario, sí, señor Claudio, le agradezco muchísimo estos minutos, pero pero te mando, no, no quiero dejar de decir, más que decir, demostrar en pantalla, porque va a quedar esto para la posteridad. Estoy diciendo, bueno, está en pantalla, yo después le voy a mandar todo el video. Tenemos te voy a agradecer muchísimo. dos fotos. A la izquierda de la pantalla
con nuestro Sí. uniforme gris del Instituto Educativo Juan 23, sus alumnos. Y Pero cómo no, y los recuerdo muchísimo. ¿Y te acuerdas de ese colegio Juan 23 de propiedad de quién era? sí, señor, de Miguel Mujica, hijo de Adolfo Mujica, canciller de Frondizi y hermano De del padre Arturo Carlos. Frondizi, de Arturo Frondizi, Sí, y fue el último caudillo, verdadero sí, caudillo conservador de la ciudad de Buenos Aires. Y Miguel, hermano del del sacerdote padre Carlos. Carlos Mujica, cuyo asesinato y sus razones siguen siendo un enigma, Sí, ¿no es cierto? Para policiales o los propios montoneros sí, sí. que supieron acabar con la gente que creía que los traicionaba porque no estaban dispuestos a seguir con la lucha armada. Bueno, ¿Qué te imaginas? a la derecha la foto es el ayer y el hoy de una reunión que recién tenemos los que yo llamo los últimos de los mohicanos, 8, voy diciendo, nombrando, de derecha para adelante, Carlos Birba, Honorio Rondinó, Jorge Fanelli, Juan Qué José bueno, Naito, qué Roberto bueno. García Cárdenas, Jorge Novas, Daniel Posati, Bueno. Juan Carlos López Tonase y yo, burro adelante para que no se espante. Simplemente que... 1967, Sí, 1968. Han exacto. pasado más de 50 años. Te tengo que dejar. Pero por Un favor, gran gracias por estos abrazo minutos. para Quería, vos lo y he, mis saludos para la lo he audiencia. exprimido lindo, pero quería que usted se explaye sobre todos estos temas que son, Gracias. es un norte para nosotros. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un Un gran abrazo. abrazo, ¿eh? Ahí Chau, está. chau. Chao. Ahí estaba el doctor Claudio Escribano, periodista, y como quedó dicho también, profesor en mi caso y de los compañeros que hemos puesto en pantalla de secundaria, y además hemos hecho un repaso que merecía la pena un personaje de esta naturaleza, que es, a propósito del reconocimiento que le hicieron en la legislatura, hablar de él, del tema de fondo, de los medios de hoy. Fíjese que hizo un paneo importante de lo internacional y de lo local. Punto. A ver,